Ahí está, si ya los veo a todos. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar. Esto es una extensión o digamos una reexplicación por ahí de normalización. Aunque tengo todo tirado, todo es un desastre esto. Vamos a ver como una reexplicación de normalización y mismo un ejemplito tabla por tabla. Después lo vamos a hacer como práctica, obviamente, para que nos quede la resolución. Y básicamente para que todos estemos en la misma página. ¿Sí? Porque me parece que es lo más importante. Que por ahí hicimos una primera introducción al DER, pero no fuimos más en detalle. Y esto es una parte muy núcleo, por lo menos para entender el problema. Y ya después de las clases sucesivas iremos haciendo los ejercicios completos. ¿Sí? Bueno, vamos a arrancar. Necesito el control este. Aunque me he puesto, esto es un desastre de pantallas. Y si no, es un problema. Me quedo acá. Bien. Bueno, vamos a arrancar a grabar. Si hay algo que no se llega a entender o lo que sea, les pido sí que me escriban o me levanten la mano. Así va a ser más fácil para todos. Bueno, arrancamos. Bueno, primero les vuelvo a plantear qué es el normalizar para nosotros dentro de base de datos. Por ahí nosotros no vamos a ver en primera instancia en exactamente, digamos, la cercanía con una base de datos relacional, pero vamos a estar muy cercanos. Y nos importa muchísimo entender para qué sirve o qué es el normalizar. El proceso de normalización es básicamente descomponer cada una de las relaciones que se tienen en un diagrama o en un modelo, en un problema, en tantas relaciones como realmente sea necesario. Muchas veces se ve todo como un solo conjunto de datos y la realidad es que tenemos varias cosas por desgranar. Entonces, básicamente lo que venimos a solucionar con la normalización es evitar la redundancia de datos, ¿sí? ¿Qué quiere decir la redundancia? Bueno, básicamente que haya muchas cosas que se repitan. Y la normalización se basa en romper o reconstruir las dependencias funcionales. Entonces, vamos a ir por un poquito a qué se refiere a dependencias funcionales. Esto es muy teórico, ¿no? Pero básicamente lo que nos plantea es que dando dos atributos A y B, que pueden pertenecer a diferentes entidades o conjuntos, existe una relación, ¿sí? Una relación R, que se dice que el atributo B es funcionalmente dependiente de A. Si para cada valor que yo tengo de A, existe por lo menos un valor de ese atributo o conjunto B. Y que a su vez yo a través de ese B puedo conocer cuáles son los valores de los A que están relacionados. Entonces, esto en un principio puede resultar un poco confuso, sí, pero fíjense que esto es no más que un diagrama, ¿sí? Una teoría de conjuntos en la cual tenemos que establecer que para dos conjuntos que están relacionados, sí, yo voy a tener de A, voy a poder observar los distintos valores que tengo relacionados con el conjunto B y que de ese conjunto B siempre hay una correspondencia contra un único elemento de A. ¿Sí? Eso es lo que viene a resolver todo esto. ¿Esto qué nos quiere marcar? Bueno, que cuando nosotros por ahí veamos los problemas o las distintas consignas que tenemos para realizar la normalización, lo que nos va a decir es, che, bueno, mirá, que acá en realidad hay muchos datos unidos, ¿no? Y va a ser un poco complicado porque nos tenemos que empezar a dar cuenta cómo es romper con esos esquemas de empezar a discriminar la información para que todo aparezca en una única línea, básicamente.
Entonces, ¿cómo vamos a llegar a romper la redundancia? Bueno, en principio tenemos que hacer el proceso de normalización. ¿Qué nos va a permitir? Bueno, lo que vamos a tener es que vamos a tener siempre en cada una de las entidades que vayamos armando, o tablas, las pueden llamar como tablas, pero tratemos de llamarlo como entidades, que vamos a tener una clave para identificar a cada uno de esos registros. ¿Sí? Esa clave va a ser una clave única, unívoca, que anteriormente nosotros en el modelo y en el diagrama lo llamábamos como claves de entidad o claves primarias. Y lo que vamos a empezar a ver con la normalización respecto o en comparación a lo que teníamos en los modelos y lo mismo que les señalaba con los diagramas, es que no vamos a tener relaciones del tipo muchos a muchos. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque justamente lo que tratamos de resolver es eliminar la repetición de datos para que cada uno de los conjuntos que yo tenga de A me pueda enlazar con varios conjuntos de CB, pero que ese conjunto B, cada línea de información o cada registro o tupla que yo tenga en vista de ese conjunto B, me refiera a un único valor de A. Esto va a ser lo más cercano que vamos a trabajar respecto a una base de datos relacional, ¿sí? Esto es literal la construcción más cercana a una base de datos ya funcional, ¿sí? Pero van a ver que con todos los ejercicios que vamos a ir resolviendo o entendiendo, se va a asemejar lo más parecido a una base de datos. Entonces, hasta acá me fueron siguiendo cuáles son los pasos que tenemos que hacer o qué es lo que venimos a solucionar con la normalización. Bien. Bueno, vamos a ir viéndolo con un ejemplo, cómo es cada paso, ¿sí? Que tenemos que ir teniendo en cuenta. Nosotros tenemos tres formas de normalización, hay varias más, vamos a trabajar las primeras tres, ¿sí? Y lo que tenemos que ir resolviendo es ir deconstruyendo cuáles son las entidades que vamos a hacer. Esto, para que sepan, ¿sí? Tenemos que ir haciendo las correcciones necesarias. Es importante que vayan haciendo cada forma de normalización en particular para evitar algún traspié. Después, seguramente mientras vayan avanzando, vayan diseñando, o alguno que ya tenga algún conocimiento con base de datos en general, va a tender a resolver todo en la tercera forma normal, ¿sí? O lo que vamos a pretender nosotros en el examen es que ustedes tengan todo resuelto como tercera forma normal, pero en la medida que vayan dando estos primeros pasos con la normalización, mi sugerencia es que vayan trabajando uno por uno, ¿sí? Tienen en principio ciertas características y vamos a resolver como primera forma normal, segunda y tercera, pero les voy a ir pasando ciertos tips que tienen que ir teniendo en cuenta por cada uno de los pasos o formas normales que vamos a ir pasando. Sí, perdón, alguien le abrió el micro, no llegué a ver quién, no sé si hay algún comentario ahí para hacer o seguimos. Bien, bueno, seguimos entonces. Vamos a suponer que tenemos esta tabla, ¿sí? Que se llama órdenes y que tiene todos estos campos, ¿no? Tiene, ya de por sí tiene una clave primaria que se llama ID de orden, pero fíjense que tenemos varios valores acá. Deténganse un minuto en ver esto y chequen cuáles son los datos que ustedes ven repetidos, ¿sí? Tómense ahí un minutito para leer toda la tabla.
¿Qué datos ven que se van repitiendo, chicos? Tenés ID de orden, Sí, repetido con 3 veces, ID cliente. fecha, y numart con nomart puede ser. Ya está codificado. localidad Sí, también. Todos tienen repetidos. Localidad también tiene varios Sí, repetidos. todos, la mayoría tienen repetidos. bien. Bueno, si se van dando cuenta, hay como ciertas cuestiones, ¿no? Acá podemos ver que a pesar de que hay ciertos datos que se mantienen juntos, hay un valor en particular que está determinando que eso cambie, ¿no? O sea, ¿por qué se va repitiendo? Acá, por ejemplo, el 2301 se repite 3 veces. Porque Bueno, el mismo el cliente. cliente le cambia la dirección. O el No, no es artículo. por la dirección, es por el artículo. El número de artículo. Fíjense que en realidad lo que está pasando es que yo tengo tantas líneas de información como artículos se esté pidiendo, ¿no? Esto evidentemente es alguien que está haciendo una compra, ¿no? Pareciera. Entonces, acá lo que hay que tener esto en vista es que, bueno, ya nos vamos dando cuenta por dónde viene la mano, ¿sí? A partir de acá nosotros tenemos que empezar a resolver las formas normales. Este proceso de normalización, que si bien recuerdan de lo que habíamos charlado la primera vuelta, lo que tenemos que ir viendo es de ir rompiendo, ¿no? Aquellos conjuntos que vemos que van diferentes. A partir de donde se empieza a dar esa separación. Entonces, en la primera forma normal, ¿sí? Lo que tenemos que ir viendo es justamente los grupos de datos que están repetidos y dónde está el corte o la interrupción. En este caso, como bien identificaron, ¿sí? El cruce está respecto a lo que figura en el número de artículo versus todos los datos que se tienen de la orden, ¿sí? A pesar de que está la orden, fíjense que tanto por orden como por cliente se repite todo el conjunto. Pero pertenece a lo mismo. La rotura, digamos, de esta repetición de todos estos 5 datos se da a partir del número de artículo. Entonces, la primera forma, lo que nos dice la primera forma normal, lo que tenemos que hacer es empezar a convertirlos o separar los que son los grupos repetidos de información respecto a lo que son las cosas por separado. Entonces, siguiendo con el mismo concepto de que nuestra tabla se llamaba órdenes, ¿sí? Lo que vamos a separar son las órdenes respecto a los artículos de esas órdenes que se están pidiendo, ¿sí? Entonces, para cumplir con la primera forma normal, haciendo esta separación en estos dos grupos, tenemos el primer paso dado, ¿sí? Lo que tenemos que ir teniendo nosotros en cuenta es que al momento que tenemos la representación de esta información, ¿sí? Van a ver que muchos de los casos que vamos a ir trabajando repiten esta misma estructura. Lo que tenemos que ir haciendo es ir escribiendo por separado las entidades que vamos armando y las columnas que tenemos dadas, ¿sí? Fíjense que acá, como tanto en este como el anterior, ¿sí? Va mencionando todos los nombres de los atributos o de las columnas que tenemos en la tabla y tenemos que ir conservando justamente el nombre y las columnas que nos va relacionando. Fíjense que acá, a pesar de que ya está dividido, ¿no? en los dos grupos, lo que se pone en artículos órdenes es justamente cómo relaciono lo que se está pidiendo contra la tabla original. ¿A través de qué? De lo que tenemos como clave primaria o principal de esa tabla orden, ¿sí? O de esa tabla órdenes, mejor dicho. Entonces, esta tabla que está así todo en conjunto, ahora va a pasar a ser dos tablas. Estas dos tablas o dos entidades las vamos a separar, ¿sí? Por lo que son las órdenes, poniendo
cada información o cada línea, ¿sí? Con su respectivo código, y lo vamos a enlazar respecto a los artículos que fue pidiendo cada uno, ¿sí? En cada pedido. Acá que se vaya poniendo, ¿sí? La clave. Fíjense que, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos diciendo la clave primaria de órdenes, en artículos órdenes la voy a conectar. Acá va a empezar a ser una clave foránea o secundaria, y así yo me voy a poder referir de este conjunto a los valores que tengo en el conjunto B. Y cada línea de información del conjunto B que yo tengo acá me va a referir únicamente a un elemento del conjunto A. ¿Sí? Esto entonces, volviendo al principio de lo que veníamos diciendo de normalización, estoy cumpliendo con ese propósito de correspondencia, y esto lo que me va a permitir es ir haciendo, ¿sí? Cada una de estas partes, poder referirme entre conjuntos. La primera forma normal, para que ustedes se den cuenta que están cumpliendo con la primera forma normal literal, tienen que ir validando que ocurran estas 4 cosas. Básicamente, que se puedan generar las claves correspondientes, es decir, de la clave primaria puedan hacer la relación con la segunda entidad mediante esa clave foránea o secundaria, en este caso con ID de orden, que no nos falten datos, es decir que en su principio teníamos 5, 8, 9 columnas, que tenga toda la misma información, que no haya perdido nada en el medio. Se corrigen los datos necesarios, ahí me comí los datos, se corrigen los que sean necesarios, los datos necesarios, ¿sí? Si es que tuvieran alguna ruptura. Y ahora después vamos a verlo con otro caso, ya por ahí seguramente la semana que viene. Esto de corregir los datos necesarios viene regularmente cuando en las entidades tienen claves compuestas, que es algo que ya veníamos charlando en otro momento. ¿Sí? Ahí ya lo vamos a ver. Y después que cumplan con la cardinalidad. ¿Qué quiere decir que cumplan con la cardinalidad, chicos? Que, a ver, siempre lo que nosotros tenemos que velar es que mientras vamos normalizando, no tengamos relaciones del tipo muchos a muchos, ¿sí? Esto, en la medida que vayamos viéndolo, en la primera forma normal es lo que tenemos que ir velando, ¿sí? De las entidades que vamos construyendo. No importa ahora tanto por lo que haya como contenido, pero sí en las que vamos generando mediante esa separación, ¿sí? Siempre van a tener que tener este cuidado de que tengan el uno a muchos de ese conjunto al B, y en las sucesivas vamos a ir viendo qué es lo que pasa con los artículos, que acá ya pueden ir viendo que, por ejemplo, ¿no? Este 40-11 también se repite, ¿no? Vamos a ir de a poquito, ya lo vamos a ir observando. Si alguien levantó la mano o abrió el micro, no sé si querían consultar algo. Sería como un filtro. No, en realidad no estamos filtrando, estamos ordenando justamente. Eso, exacto. Bueno, pero a ver, nos dimos cuenta que había solo 3 clientes y lo que hicimos fue ubicarlos, o sea, ordenar por lo menos ID de orden, utilizamos solo 3 fechas, utilizamos su ID de cliente de cada uno de los clientes. Claro, lo que te va a ir pasando, Iriana, es que vas a identificar cuáles son los registros únicos que tenés para cada entidad, para cada tabla. Ojo con usar el concepto de filtro, porque el filtro, en realidad estás poniendo una condición para decir que hay un filtro. Claro, sí. Y acá por eso que me quedé pensando, porque como lo hiciste así, me quedé pensando y dije, pero bueno, si se supone que la tabla, no sé cuál es el fin, pero bueno, la tabla verde dice, por ejemplo, tiene más información, te habla de, por ejemplo, parece como si fuera un sitio de compras y el cliente hizo varias compras durante varios días. Exacto. Si yo saco y hago la tabla naranja, aquí me estaría faltando información de algunas compras que hizo el cliente otros días, ¿puede ser? No, sí, bueno, acá estamos usando una tabla muy acotada, con unos ejemplos. Lo importante es que vos, por ejemplo, vuelvo un cachito para atrás para que por ahí veamos ese cambio, ¿sí? Vos pensás que tenías esta tabla directamente, ¿sí? Sí. O mejor, vamos con esta, así se ve bien. Nosotros partíamos de esta tabla.
Entonces vos fijate que por más de que seguramente haya datos más atrás o datos más adelante, porque fíjate que si partimos del número 2301, como que estamos viendo un segmento de lo que tiene esa tabla órdenes originalmente, lo que nosotros vamos haciendo, ¿sí?, es ir separando la información. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros vamos trabajando con las bases de datos, tenemos que evitar que todos los datos se repitan, ¿sí? Esto que vos tengas acá, por ejemplo, 3 veces 2301, la fecha y el La cliente que misma lo fecha, compró, ¿verdad? Sí, no me había fijado. no pasa nada. Pensé que eran test diferentes porque como son 3 artículos diferentes, una red, una raqueta y otra cosa, Ujú. me quedé pensando que eran diferentes compras. O No pasa diferentes nada. días, perdón. Ujú. Pero fíjate que acá lo que tenés que ir dándote cuenta es, bueno, no solamente dónde está el corte y por qué se repite, ¿sí? Porque vos fíjate, ves este primer ID de orden. De este primer ID de orden, vos ves que hay un salto acá, ¿no? De 2301 salta al 2302 y 2303. Lo que se tienen que ir preguntando, con los datos que les van apareciendo, es ¿por qué pasa esto? ¿Dónde tengo que tener cuidado que hay un cambio? Si ustedes se van fijando, la fecha, el ID del cliente, que el ID del cliente está evidentemente asociado al nombre, la localidad donde vive, lo que me va cambiando es lo que va comprando, ¿sí? En este caso ya nos vamos dando cuenta de que hay más órdenes, se está refiriendo a una compra, ¿no? Pero lo que va cambiando es esto. Y después, si ustedes van poniendo un poco más de ojo, es, acá por ejemplo, tenemos un artículo que se repite, ¿sí? Tiene el mismo número de artículos. Obviamente, como son distintos pedidos, como son distintas órdenes, ¿sí? Están pidiendo distinta cantidad. El núcleo y todo este cambio o este nuevo registro que se genera es porque un cliente o en una compra me está comprando de distintos artículos por una cantidad X, ¿sí? Pero fíjense que hasta el precio está igual. ¿Qué me está haciendo a mí este proceso, ¿no?, de ir normalizando? Bueno, lo que ustedes tienen que ir haciendo es evitar la repetición de toda esta información. ¿Por qué van a cargar 2, 3 veces el mismo producto con el mismo precio? ¿No es más fácil ir relacionando directamente un código, ponerle la cantidad que compró y listo? Para los datos del cliente, acá estamos viendo que son muy poquitos, ¿no? Pero fíjate que puede tener el nombre, podrías tener el apellido, podrías tener no solamente la localidad, la provincia en la que vive, la dirección completa, el número, el teléfono. Si nos vamos agregando más información, acá va a quedar como muy chiquitito todo, pero si nos vamos poniendo en sitio real de todos los datos que hay por detrás, estaríamos repitiendo 40 veces por ahí todos los mismos datos, cuando en realidad a mí me interesa saber o cambiarle por ahí qué compró en una misma orden. ¿Y por qué voy a repetir o voy a caer en repetir los datos del cliente, la fecha que me lo compró, el número que tiene ID del cliente, solamente porque compró 50 artículos? Tendrías que repetir todo. ¿Y por qué vamos a repetir todo? Si podría yo tener directamente con el número de orden, ponerle en esas 50 líneas directamente el numerito y me lo refiero así directamente. Porque los datos del cliente no cambian en la medida que va comprando los N artículos en una misma orden. Sería como Claro. raro. Entonces, es por eso que vamos con este proceso, ¿sí? Entonces, fíjense como de repente, de decir, che, bueno, ahí por ahí me corro, así lo ven. O a ver, tenía para... no me acuerdo dónde está. Bueno, para yo directamente verme, ¿sí?, con esto, ¿para qué voy a caer en repetir la fecha? ¿Para qué voy a caer en repetir el cliente? Si ya sé que es el mismo. Lo puedo tener una única vez. ¿Me sirve de algo realmente ir teniéndolo 150 veces acá? Bueno, todo esto que vamos nosotros haciendo acá es lo que tenemos que ir teniendo en cuenta, ¿sí? Entonces, a ver, quiero ver si con esto... No. A ver. Ahí está. Así ven bien la tabla. Entonces, con esto, ¿qué es lo que me permite a mí? Bueno, yo voy así indagando o me voy moviendo por cada uno de los registros que voy teniendo delante de la cara. Por eso es que después terminamos con estas dos tablas, ¿no? En principio tenemos estas dos tablas. Ahora
Esto es con la primera forma normal nada más. Nos faltan 2. Pero bueno, ¿hasta acá me van siguiendo? Sí, Sí, profe. no sé. Bien, el resto veo que van levantando los dedos. Listo, con eso me alcanza. Bueno, ahora tenemos que ir por la segunda forma normal. ¿Qué es lo que trata la segunda forma normal? La segunda forma normal, lo que me va a ir pidiendo es ir por la pauta de que ningún campo que tenga como clave dentro de mi entidad pueda depender de otra que no sea clave. En otras palabras, les leo directamente lo que dice. Dice, vamos a aplicar la segunda forma normal. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo lo tenemos que resolver? Tenemos que eliminar cualquier columna no llave que no dependa de otra clave primaria de una tabla. En este caso, lo que van a ver es que nos pasan 2 cosas. Una, la tabla órdenes no tengo otra interdependencia, ¿sí? Fíjense que a pesar de que me repite el ID de cliente, ¿sí? Yo esto después lo puedo simplificar como valores. El problema está con el artículo de órdenes. ¿Por qué decimos que no está como segunda forma normal? Porque el problema que tengo es que el artículo, con su nombre y su precio, lo tengo como algo que está dentro del detalle de las órdenes. Partiendo de que el precio siempre es fijo, ¿no? Para todos, no cambia el precio del producto. Yo tendría que tener en artículos órdenes el nombre del artículo y el precio que tiene unitario cada una de esas unidades. No, deberías tener el identificador del artículo, ¿no, profe? Exactamente. ¿Y qué pasa? Ahí fíjense, ¿no? Yo de esta primera separación que hice, fíjense que acá, en esa tabla, en realidad yo tengo que partir de esto. Yo tengo el ID de orden para cada uno de los artículos, y yo simplemente teniendo el número del artículo con la cantidad, estaría solucionado. Entonces, lo que tengo que ir teniendo en cuenta, ¿sí? Es justamente eso. Pensé que bueno, ven, eso por atolondrado y por querer ser apurado, no lo llegué a poner. ¿Qué pasa entonces? Lo que tengo que separar es generar una entidad artículos. ¿Qué va a tener artículos? Bueno, va a tener el nombre, el precio y la clave primaria va a ser justamente el número de artículo. ¿Y qué voy a tener en artículos órdenes? Voy a tener el ID de la orden, voy a tener la cantidad y el artículo que se compró. Entonces, así fíjense cómo de repente confluyó en una tercera entidad. Ahora se las voy a graficar para que quede, porque no la hice, como un boludo me lo morfé. Pero bueno, ahora después se las dejo y se las muestro. Entonces, fíjense cómo al crear una tabla de artículos, ¿sí? Yo le voy a generar la clave primaria, que acá ya está puesta en realidad, pero le voy a poner esa segmentación. Y así otra vez, a lo que llegué fue establecer el artículo, separo la cantidad, que va a depender de repente de la orden, y fin de la historia. ¿Sí? Eso es como se tiene que trabajar la segunda forma normal. Ahora, vamos por la tercera. Dijimos que son 3, solamente eliminé la segunda. Bueno, lo que dice que tenemos que hacer con la tercera forma normal, dice que tenemos que eliminar cualquier columna que no sea llave que dependa de otra columna que no sea llave. O que dependa de forma parcial. Es como un poquito, insisto, un trabalenguas. ¿Qué tenemos que hacer en estos casos? Dice que lo que tenemos que hacer es determinar que las columnas que son dependientes de otra columna no sean por una llave, eliminar esas columnas de la tabla base, es decir, toda conexión que haya externa, eliminarla, ¿sí? Que solamente quedan las relaciones con las claves, y aquella, y crear la segunda tabla, ¿sí?
con todas las columnas que habíamos apartado en la segunda forma normal. Entonces, ¿dónde estaba el punto? Teníamos órdenes, teníamos clientes que en definitiva estaban afectadas, ¿sí? Por esta primera forma. La primera forma y la segunda, porque habíamos dicho que la segunda también la cumplía. Y así es como ahora, separando originalmente a lo que teníamos como órdenes, que tenían los datos del cliente, yo así separé todas las referencias. Y dentro de mis entidades, ¿sí? Solamente me quedo con las columnas y los valores que corresponden a cada entidad. ¿Qué pasó con todo esto? Bueno, ahora fíjense, me borro un rato de toda la información que estuvimos viendo recién y lo paso a ver desde acá, simplemente con las entidades. ¿Cómo pasamos? Pasamos una única tabla órdenes que tenía todos los datos. Tenía el ID de la orden, tenía la fecha, tenía el cliente, tenía el número del cliente, tenía la clave del artículo que se compró, el nombre del artículo, el monto y el precio. Al pasar por estas tres formas de normalización, lo que logramos es ir aperturando y que todas las entidades hablen por sí mismas. ¿Cómo? Bueno, fíjense cómo de repente separamos órdenes por los artículos de órdenes, ¿no? A su vez, después de los artículos órdenes, dijimos, che, ojo que ahí están metidos los artículos en realidad. Los artículos, esos campos que dependen únicamente del valor del artículo, no tienen que estar ahí. Tenemos que hacer una tercera tabla. Esa tercera tabla, que se llama artículos, ahora tiene su propio número de artículo, tiene el nombre y tiene su precio. ¿Pero qué me está faltando? Bueno, tengo que ahora también ver qué es lo que pasó más arriba con las órdenes. ¿Por qué? Porque tengo todavía la dependencia con los datos de las claves de los clientes y el nombre. ¿Corresponde que esté ahí? No. ¿Por qué? Porque justamente del cliente, su nombre está atado a la clave cliente, no a la clave órdenes. Así es como de repente entonces ustedes crearon una entidad clientes que ahora sí tengo todos los datos por separado. Acá fíjense cómo ahora cada una de estas 4 entidades, partimos de una sola, se hicieron 4, tengo la tabla principal que solamente tiene el ID de la orden, la fecha de compra y el ID del cliente. En clientes tengo los datos del cliente. Acá es estado de localidad era lo mismo. Acá me equivoqué yo al tipearlo. Fíjense que tengo el cliente que directamente tiene el nombre y tiene de dónde es, lo que podríamos entender como el lugar donde vive. Los artículos son artículos por sí mismos, no tenemos nada distinto. Y lo que tenemos después para agregar es qué artículos se pidieron en cada orden. ¿Cómo habla todo esto? Bueno, es lo que vamos a diagramar en breve. Hasta acá, ¿alguna duda, alguna consulta? Ahora sí, con la animación así queda bien, para la grabación incluso. ¿Hasta acá vamos bien? Les voy a decir algo más. Ya lo estoy corrigiendo porque claramente en el apuro no lo estaba haciendo como corresponde. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta al momento que vayan resolviendo los ejercicios de normalización, ahora les voy a mostrar igualmente cómo lo vamos a trabajar nosotros, pero les voy a hacer un par de correcciones ahí al apuntecito que les estoy armando. Que lo que tienen que tener en cuenta es el ir estableciendo las tablas que van construyendo e incluso teniendo en cuenta
los atributos, ¿sí? Eso lo tienen que ir aclarando en texto. En lo que va a ser el diagrama, sí, correcto, el diagrama, lo que va a ser el diagrama normalizado, no precisamente vamos a poner los atributos debajo de cada entidad. ¿Por qué? Porque justamente a la medida que se van autodibujando y van avanzando con la normalización, van a ver que se les va a aperturar en 1, 2, 3, 5, 7, se van a hacer una infinidad de entidades que no tiene sentido, que después le vayan escribiendo, si después lo van a ir borrando y van a ir corrigiendo. Entonces, así como les mostré en la última diapositiva, en esta vamos a mostrar, a ver, ustedes ven la pantalla directamente. Bueno, ahí yo se los estoy corrigiendo, ¿ven? Ahora vamos a hacer igual el diagrama. Esto lo vamos a tener así, ¿ok? Ustedes lo van a tener que ir grabando. Van a tener que ir escribiéndolo en su parcial de esta manera. Y el diagrama normalizado con las claves y todos los elementos que necesitamos, sí los van a dibujar como corresponde. ¿Sí? Con lo que veníamos charlando la semana pasada. La semana pasada no, la anterior. Igualmente ahora vamos a hacer un repaso, ¿sí? de eso, de cómo lo vamos a ir laburando. Así que nada, quédense tranquilos. Va a haber una cosita también que vamos a ir trabajando con el resto de los ejercicios, no ahora, porque esto es el primer acercamiento que tienen con la normalización. Que va a ser empezar a agregarle datos. ¿Qué quiere decir? Ustedes vieron que ahí, por ejemplo, en el de cliente, o bueno, les vuelvo a mostrar, total, no pasa nada. Acá en cliente, ¿sí? Tenemos el nombre y la localidad nada más. Bueno, la intención es que en la medida que nosotros vayamos avanzando con esto, ¿sí? Es que ustedes empiecen a agregar datos, a corregirlos. Por eso les decía en la segunda forma normal, vieron que habla de corrección de datos. Bueno, justamente esa corrección de datos es que ustedes empiecen a elevar los niveles de qué información está faltando para que se pueda complementar, ¿sí? Lo vamos a ir viendo con los ejercicios más adelante, ahora no. Bueno, vamos a hacer hasta y media, resolvemos el diagrama y hoy la dejamos hasta acá, pero ya teniendo este primer pie de resolución, la intención es que empiecen a trabajar los demás para bueno, ir practicando. Vamos a ir resolviendo un par, pero ya recuerden que esto es el núcleo para hacer el segundo parcial. El segundo parcial va a tratar literal de esto. Me distraje y... Bueno, ahí les terminé de preparar y corregir lo que les voy a subir después como apunte, así lo tienen completo. Y vamos a ir tanteando y avanzando con lo que vimos recién para que vean incluso cómo es el tema con el DIER normalizado, ¿sí? Porque todo lo que venimos haciendo hasta acá fue, digamos, si quieren llamarlo así, el análisis profundo, incluso de qué pasa registro por registro. Y es algo que no siempre lo van a haber dado, ¿sí? Muchas veces el entrar en profundizar con el ejemplo, con las tuplas, con los registros de información, no es algo que les vaya a pasar y no siempre tenemos la posibilidad de tener todo tan visible con valores de ejemplo. Entonces, es algo que en la medida que se van a ir encontrando con los ejercicios, van a ver que algunos sí tienen directamente la tabla, con una X cantidad de registros para ir cambiando, pero no así el resto. Entonces, bueno, para que vayan teniendo en cuenta de que pueden llegar a tener una alternativa de ese estilo, que igualmente iremos viendo cómo lo vamos analizando. Bueno, yo les voy a pasar a compartir con esto, que hasta acá vamos a ver el mismo ejemplo, insisto, no se alarmen, es todo igualito. Pero vamos a ir repitiendo el paso a paso de que estuvimos trabajando hasta recién, ¿sí? Aunque me termine de ordenar acá. Bien. Muy bien. Bueno, hasta acá estamos todos de acuerdo que arrancamos con esta tabla de ejemplo. Vamos a empezar a grabar. ¿Sí? Y lo que tenemos que reparar siempre al principio, que estamos viendo
esta clase de registros o de información es qué estamos viendo. El primer paso o el primer reparo que tenemos que darnos cuenta es dónde vemos que los datos se repiten y dónde está el corte, ¿no? Acá, nuevamente, como estábamos viendo recién, bueno, acá decía localidad, volví a copiarlo mal, teníamos este apartado. Toda esta parte que tenemos hasta acá son los datos de la orden, ¿no? De los datos principales que tenemos como orden. Y después todo lo que tenemos acá sí cumple con ser cuál es la identificación que hace cada pedido. En este caso, en el primero tenemos tres valores. Vamos a cambiar de color, así tenemos otro para ver. Este por ahí se ve medio raro, vamos a poner en rojo. Tenemos estos 3 para el primer pedido, un pedido con un solo registro y después estos 2. Pero algo lo que tenemos que reparar es que, por ejemplo, el producto raqueta sí que estaba repetido. Entonces, para nosotros esto tiene que ser importante. Porque a pesar de que estamos revisando que se va modificando las líneas de información, tenemos ya un par que se puede repetir y que en este caso termina siendo el artículo, ¿no? Entonces es algo que tenemos que ir teniendo en cuenta. Como decíamos antes, tenemos que ir reparando en qué es lo que va pasando con cada paso de la normalización. Primero, habíamos dicho, tenemos que identificar estos grandes grupos. A su vez, tenemos que identificar cuáles son las claves primarias de todo esto, ¿no? Y habíamos dicho, ok, bueno, si yo separo a esto como habíamos dicho 2 entidades, vamos a poner en azul, no sé, más clarito mejor. Dijimos que teníamos órdenes y después en los artículos por cada orden, ¿no? ¿Qué nos va a pasar acá? Bueno, lo que nosotros tenemos que ir teniendo en cuenta, que me saco así, no me oculto un cachito. Acá sí decíamos que en orden tenemos una clave primaria, que ¿cuál es? La ID de orden, ¿no? Y de orden, sí. Sí. Pero eso sería para las órdenes, exacto. Ahí está. Y para artículos orden, ¿tenemos clave primaria? Sería el número del artículo, ¿no? ID de artículo, también número de artículo. En la ID del artículo piensan que es para artículos orden la clave primaria. O sea, ojo, acá miren que el número de artículos se repite, ¿eh? Y son distintas órdenes. Bueno, algo que acá no habíamos charlado y nadie se dio cuenta es que para artículos orden nosotros no hicimos ni vimos, si se fijan, una clave primaria. La única que tenemos es la clave foránea que se divide de orden. Fíjense, cuando avanzamos en la resolución del ejercicio, nosotros no estábamos poniendo una clave primaria. Pero para nosotros, acá, en definitiva, no termina siendo menester muchas veces poner una clave. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Fíjense que cuando yo les decía que hay que corregir datos, parte de esto también es ir estableciendo las claves primarias para cada entidad. Lo que les va a pasar, ¿sí?, es que no precisamente, aviso, aclaro, no precisamente vamos a necesitar una clave primaria para identificar los artículos por orden, ¿sí? Porque en realidad, ¿qué nos va a pasar? Vamos a tener 2 claves foráneas que nos van a permitir identificar cada uno de esos registros unívocamente. Después, ya lo vamos a ver. Pero sugerencia de quien les habla, las claves primarias en las tablas no molestan en absoluto. Entonces, piénsenlo, que a pesar de que nosotros acá no tenemos ninguna, está bueno
a veces establecer alguna clave para simplemente tenerla ordenada. Insisto, acá, como bien vemos, nosotros no establecimos nada en particular, ¿no? Dijimos, separamos nada más. Bueno, acá en la medida que vamos haciendo este ejercicio, ¿sí? Lo establecemos. Volviendo y también un poquito ahí separándonos, pero estamos recién en la primera forma normal. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto para órdenes como artículos orden, yo no establecí todavía los artículos. Lo único que establecí fue la separación de órdenes con artículos orden. Pero sí que voy a saber entonces. En artículos orden sí tengo una clave foránea que es ID orden. Insisto, estoy recién primera forma normal, chicos, ¿eh? No estoy en el final, estoy en la primera forma normal. Entonces, fíjense que así como estamos acá, que tenemos la orden con los 5 campos, todavía yo no reparé en todo lo que pasa con artículos orden, ¿sí? Que ya ahora lo vamos a seguir viendo. La diferencia entre el diagrama que yo estoy haciendo con respecto a esto es que yo a este le estoy estableciendo una nueva clave primaria. ¿La voy a utilizar? No precisamente, pero puedo llegar a tenerla. Después algún uso se le puede llegar a dar. Ahora bien, yo acá todavía, fíjense que siendo que estoy en la primera forma, no establecí qué pasa con artículos y por eso todavía no hablo de separarlo como una tabla aparte, ni estoy generándola en el diagrama. Recién en el primer entendimiento del concepto, simplemente separé y estoy haciendo la combinación con lo que estoy dibujando yo. ¿Sí? Esto para que vean cómo de a poquito lo van a ir haciendo. Va a llegar un punto en el cual ellos van a decir, bueno, hago esta tabla, hago la otra, a ver, hablan todas, listo, fin de la historia. Pero en estos primeros pasos es necesario que vayan haciendo este punto a punto. Vuelvo. Esta era la primera forma normal. El primer paso que hicimos de separar y de establecer la conexión. Y fíjense que acá tenemos un reparo, que de órdenes hablaba contra artículos orden. O artículos órdenes, le puse acá en lo mismo. Y habla por esa clave ID orden con la segunda tabla. Entonces acá, ya que establecí la conexión, la tengo que hacer yo en el diagrama. ¿Y qué es lo que se va a repetir? Y que puede estar más de una vez en artículos orden. La ID orden. El infinito lo voy a tener acá. ¿Por qué? Bueno, recuerden, donde tengo la clave foránea es donde seguramente tengo también la conexión a muchos. Ahí para que se vea. ¿Está? Eso lo tienen que ir teniendo en cuenta porque siempre les va a pasar. Ahí les está marcando en dónde tienen la conexión. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? ¿Va queriendo? Sí, sí. Hasta acá. No, Bien. ¿Dijiste que no? no, no, Sí. no, ¿Te no, perdiste? sí, totalmente. No. Borro. ¿Hasta acá estás de acuerdo o te perdiste antes? No, me perdí cuando dices que utilizamos el mismo ID en órdenes y orden y artículos y cómo la relación es infinita. Bien. No entendí por qué, o sea. Volvemos no acá. entendí. Entonces. Ok. Volvemos acá. Vamos al paso anterior. Teníamos esta tabla. ¿Sí? Me oculto, así te ves. Esta es la tabla. ¿Sí? La tabla órdenes habla toda completa. ¿Sí? Sí, sí. Dijimos que lo separamos en dos entidades. Una que se llama órdenes, que contiene esta primera parte, y una segunda parte que va a tener los artículos de cada orden. ¿Sí? Que sería Sí. esta que está marcada en verde. ¿Hasta acá estamos? Sí. Bien. Sí. Una vez que vos separás esta primera tabla en dos, ¿sí?
que es esto que tenemos acá, vos tenés que establecer, bueno, cuál es cada orden, qué artículos compró. Entonces, si nosotros tenemos que en órdenes la clave primaria es ID orden, ¿sí? Para yo mantener la correspondencia de saber Claro, cuáles entiendo. son las Ahora sí. órdenes, qué artículos compró, tengo que poner la clave primaria de orden Ujú. dentro de esta segunda tabla, dentro de esta segunda entidad, para ahí sí Que- tener el resto de la información. Claro, ¿sí? que es número de artículo, ¿no? Por ahora Ok. estamos viendo que es el artículo con la cantidad con el precio. ¿Sí? Ya, ahora vamos a Ok. pasar a la siguiente forma. Estamos en la primera, por eso te digo. Vamos a poquito. Esta es la primera forma. Vos separaste en dos entidades. Yo tengo estas dos entidades acá, ¿sí? Que había dicho Ujú. recién. Tengo el ID de la orden con artículos orden. Lo que yo hice de diferencia, por ahí vamos a hacer esto. Y tengo que irme por acá. Y te lo pongo acá. ¿Sí? Sí. Por ahí para que se note. Para que borro todo lo que estaba atrás. Tuki, 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 tuki. Yo esto que tengo acá, alguien que voy a ampliar, así se termina viendo bien. ¿Yo qué tengo que hacer? Bueno, esto que tengo como ID orden acá, para que hable con esta, Ujú. ¿sí? Que es la misma clave, Ajá. en artículos orden, esto es la clave foránea, es la clave secundaria. ¿Por qué? Porque yo, de lo que tengo en artículos orden, voy a poder tener por cada artículo que se compra, repetida más de una vez, la clave de orden. ¿Sí? Ujú. Bueno, Bien. más o menos, no sé. Vámonos, no importa. No, no pasa nada. ¿Sí entendiste por qué está abierto en dos? Sí, claro, claro, sí, 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 Bien. sí, porque en una tengo los números, los edits de orden, que sería 1, 2 y 3. Y en Bien. el otro, como lo estamos viendo desde los artículos, cuántos artículos se llevó cada orden. Claro. Y ahora Claro, vos fíjate, esta tabla, ¿sí? Que tengo en verde, se llama artículos orden. ¿Hasta ahí estás de acuerdo? sí, sí, sí. Bien. Ajá. Vamos a hacer así, vamos a escribir acá con el mismo Claro, color. dividimos uno en orden y otro en artículos orden para saber cuántos artículos se llevó cada orden. Pero sí que en los dos lo diagramamos como una órdenes y la otra artículos orden. Sí, dame un segundo que Ok, quiero agarrar el color. Así lo tenemos bien relacionaditos con cómo se sigue, ¿sí? sí. Lo voy a poner así para resumir, pero Sí. también. Yo acá en artículos orden tengo por cada línea de información Ujú, escrito, ujú. Un número de artículo, un nombre de artículo y cantidad, ¿no? pero sí, pero lo que es la clave secundaria, acordate que cuando estás diagramando, en principio estamos solamente mostrando las claves primarias y las claves foráneas, ¿sí? Es decir, Ok. cómo se conecta cada entidad. Esto, lo que nosotros estamos viendo acá, es que órdenes que tiene como clave primaria para identificar cada uno de los registros Ujú, de manera unívoca es ID orden. Para vos saber qué artículos se compraron por cada orden, tenés ujú. relacionada órdenes Artículo. en artículos órdenes, como Ujú. por su clave. ¿Sí? Ok. Ok. ID órdenes, ¿qué pasa? En realidad, órdenes, por cada artículo que compró vas a tener El repetido número un de orden otra poquito. vez. Claro. Ujú. Sí. Y acordate, si está más de una vez, ¿qué se dice? Que son muchos, que es un infinito. ¿Por qué? Porque las posibilidades Ok. que tenés de representación son varias. Sí. Entonces, acá, si querés, hasta incluso vamos a cambiarlo acá, para que te quede, es
Le pones eso porque son foráneas. Para Exactamente. entender que son foráneas. Ok. Sigue siendo ID de orden. Tenés ID de orden, acordate que la clave cambia en la representación cuando vos pones una clave foránea, va con el círculo de la mitad llena, y ahí tengo dividida en dos, ¿sí? Tal cual como tengo acá, como habla órdenes con artículo orden. ¿Sí? Tengo esto representado. Ok. Ahí están diagramadas las dos tablas. Las dos tablas que tenés acá arriba, exactamente. Ok. Simplemente hicimos eso. ¿Hasta ahí Gracias. estamos? No, de nada. Sí, sí, sí. Bien. Ahora fíjense. Lo saco porque ahora vuelvo a la otra pantalla, no por otra cosa. Hasta acá era la primera forma normal. ¿Pero qué pasó? Nosotros tenemos tres formas para hacer. Vamos a la segunda. ¿Qué me dice la segunda forma normal? Bueno, che, esto que vos tenés acá, que está muy lindo, está perfectamente ordenado, decíamos, che, lo que tenés que identificar es que tenemos que sacar cualquier columna que no sea llave, que dependa de la clave primaria, hay que sacarla de acá. ¿Sí? Y acá es donde saltó la separación, justamente, de artículos órdenes. ¿Por qué? Porque yo acá tengo información del artículo que no depende de la compra que se hace de cada orden. ¿Y qué habíamos dicho? Bueno, para justamente sacar toda dependencia de los campos o de las columnas, de los atributos, de cada una de estas entidades que no pertenecen justamente a la orden, la tenemos que separar. Entonces, ¿qué nos pasa acá? Lo que habíamos dicho es que entonces artículos orden se separa en dos. Esta es la parte que me había comido de sumarles, ahí se las estoy sumando, chicos, para que se vea. Artículos órdenes, que antes tenía el número del artículo, el nombre, la cantidad y el precio. Ahora voy a separar una que sea netamente la información de artículos y justamente por otro lado la orden, qué producto compró y en qué cantidad. ¿Para poder qué? Para poder separar justamente la información que yo tengo establecida en artículos órdenes. ¿Qué estoy haciendo entonces acá? Bueno, me voy para esta pantalla. ¿Y qué estoy diciendo? Bueno, estoy generando una tercera entidad. ¿Que cómo se llama? Artículo, ¿no? Artículos. ¿Y artículos tiene su propia clave primaria? Sí. ¿Que cuál era? ID de artículo. Número de artículo. Volvemos para que se vea. Número de artículo. ¿Sí? Y ahora, ¿qué pasa? Artículos habla con quién? Con artículos orden. Con artículo. Entonces yo acá tengo que poner otra clave que está hablando, que es número de artículo. La puedo conectar hasta acá. Y esta clave de artículo puede estar repetida en más de un registro. Sí. ¿No? ¿Por qué? Pues si todos, pónganle, me compran raquetas, bueno, sí, el artículo suele va a estar más de una vez. Entonces con esto, ¿qué estoy haciendo? Bueno, fíjense. Convertí a número de artículo como una clave primaria. Estoy estableciendo cada nombre de artículo con su precio. Y del otro lado, estoy conectando artículos orden, ¿sí? Con el artículo que justamente tiene la información de el nombre y el precio unitario que tiene cada artículo.
¿Hasta acá estamos? Sí. Sí, profe. Bien. Ahora, ¿qué nos pasa? ¿Qué? ¿Hicimos la primera forma? Sí. ¿Hicimos la segunda forma? Sí. Nos falta la tercera forma normal. ¿Qué nos pide la tercera forma normal? Bueno, ningún campo que sea clave puede depender de una clave en forma parcial. Ese es el resumen. ¿Qué nos pasa en nuestra tabla? ¿Cómo nos había quedado? Nos había quedado que órdenes tiene los datos de cliente. Cada orden tiene una correspondencia con un único registro de quién es el cliente. Entonces, ¿qué pasa? A pesar de que esto pareciera estar en forma normal, todos estos campos dependen de la ID de cliente. Nombre cliente y localidad dependen de quién? De la ID de cliente. Entonces, lo que tenemos que hacer es justamente crear una tabla que se llame clientes y relacionarla con órdenes. ¿Por qué? Recuerden, yo acá que estoy teniendo, vuelvo para atrás, yo estoy teniendo que por cada orden va a corresponder siempre a un cliente, pero en definitiva me está diciendo que hay un enlace entre claves. No es que acá yo tengo repetido el ID de orden y otros datos de clientes. Es una relación que está unívoca, ¿no? Parece que siempre una orden corresponde a un cliente. Pero ¿qué me pasa a mí? Yo podría tener otra orden, podría ser la misma fecha y podría estar la misma persona. ¿Y esto por qué podría pasar? Bueno, supónganse. ¿A ustedes no les ha pasado que fueron al chino 2 veces? En el mismo día. Sí, claro, obvio. Compraron otras cosas, compraron... Bueno, esto es lo mismo. Entonces, ¿por qué yo tengo que tener esto así? Y no, justamente, tu orden, tu ticket, fue otro. Sos la misma persona. ¿Estamos todos de acuerdo? Fuiste el mismo día, estamos todos de acuerdo. Pero ¿qué pasa? Estás teniendo una interdependencia que es tu clave de cliente con la orden. Y no tenemos que repetir todo el resto de los datos. Si el nombre y dónde vivís, o en este caso supongan que la localidad era el apellido, no vamos a separarlo de esa manera. No, bueno, separalo, ponete una tablita de cliente y en tal caso referís por el numerito de cliente. No es necesario poner todo el resto de el nombre y la localidad que son dependientes, ponerlo en esta misma entidad. Entonces, tengo que hacerme una tablita que se va a llamar clientes, cuya clave primaria, ahí mismo la mencionaba, es ID cliente. ¿Qué ID cliente con quién habla? Con órdenes. Con órdenes. Entonces, si hablo con órdenes, ahí tengo la conexión. ¿Está? De todas las... Ahora fíjense esto. Esto es lo que teníamos al principio, ¿no? Sí. Y fíjense cómo termina. Habíamos dicho, resuelto y normalizado, generé 4 entidades, tengo esas claves y tengo estas relaciones. Bueno, con la información vista, esta es la conexión que tienen. Los artículos hablan con artículos de orden,
le pasa el número de artículo, utiliza el artículo. El ID de orden va a artículos órdenes también, porque por cada uno yo tengo ahí la relación de cuándo se compró y qué cliente compró qué artículos, y clientes con órdenes, porque ahí es donde está la información de quién compró o hizo qué compra, mejor dicho. Y ahí es como hablan todas las entidades. Esto que tenemos acá es el equivalente a esto que tenemos acá. Me tapo un segundo. Fíjense que es lo mismo. La única diferencia que habíamos por ahí charlado es que yo a artículos orden le podría poner una clave primaria, cualquiera, no importa. ¿Sí? Porque fíjense, todas, salvo artículos orden, ninguna tiene, todas tienen, perdón, todas tienen clave primaria. Clientes tienen clave primaria, órdenes tienen clave primaria, artículos tienen clave primaria, salvo artículos órdenes. ¿Esto por qué? Bueno, porque justamente artículos órdenes es donde va a parar todo el resto de las conexiones. Y es la alma mater, digamos, del problema. Si ustedes se dan cuenta, acá esto, yo insisto, acá yo podría, sin ningún tipo de problema, poner una clave primaria que incluya el artículo orden, pero no hace ni tiene ningún impacto porque no pasa nada. La necesidad pasa por simplemente establecer la línea de información que es artículo orden. Saber quién compró qué. Bien, te respondo esa consulta, Cristian. Que Cristian dice, pero hay que graficarlo en la tabla así como lo agregamos. Bien. Yo lo que les voy a pedir es que se tenga esta solución que tienen acá compartida, ¿sí? Y que pongan en texto, así como tienen acá, el nombre de la entidad y las claves que tienen armadas, ¿sí? Fíjense que acá esto, y ya se los aviso porque es algo que vi también en los parciales con respecto al modelo. Chicos, es muy importante cómo se tiene que diagramar, modelar y escribir cada una de las cosas. Cuando se dice que tienen que escribirlo en mayúsculas, en singular o en plural, en este caso en diagrama siempre es en plural, tienen que cumplir con esas reglas de escritura. Si no, estamos haciendo otra cosa. Acá en estos casos, como tienen acá bien escrito... ¿Cuáles serían las reglas de escritura? Bueno, son las que ya habíamos compartido en su momento, pero vuelvo a mencionarlas. Acá, fíjense, para el momento que tienen que ir poniendo todos los atributos que terminan quedando en cada entidad, se escribe de esta manera. El nombre de la entidad en mayúscula, en plural, entre paréntesis los nombres de cada atributo o de cada columna que va a tener esa tabla, y subrayado la clave primaria que tiene cada entidad. En este caso, como dijimos, artículos órdenes no tiene ninguna, porque son todas claves foráneas. No es necesario poner alguna. Si le pusieran alguna, tienen que también ponerla subrayada como está acá. Y así es como tienen que hablar el resto de los diagramas que vayamos haciendo normalizados. El diagrama en sí, con que tienen que tener en cuenta esto mismo. Las claves primarias, fíjense cómo están hechas, ¿sí? Que cumple lo mismo que habíamos charlado antes. También mayúscula, con el círculo completado vacío, y las claves foráneas, es decir, las que están conectadas, con el circulito medio lleno, ¿sí? Los nombres de las entidades, siempre en mayúscula y en plural, en los diagramas, ¿sí? Y se representan de esta manera. En los modelos que tuvieron en el parcial anteriormente,
era que lo tenían que escribir en singular, también en mayúscula, ¿sí? Los atributos se representaban distintos, ahí tenían que poner cada uno de los atributos que tenían. Entonces, estas son las pequeñas grandes diferencias que van a tener con el modelo, ¿sí? Así es como se representa un diagrama normalizado. Tienen que tener estos componentes, como habíamos dicho, que son los mismos que son de diagramas, en el repaso que tenían tienen que estar igual. Y así es como escriben las entidades explicando cada uno de los atributos que tiene cada entidad, ¿sí? ¿Por qué lo hacemos así? Bueno, porque claramente hacer esto es mucho más fácil que ir moviendo por cada vez que fueron normalizando, fueron haciendo cada forma normal e ir moviendo todas las columnas, no terminarían más, ¿no? Fíjense, les hago un repaso breve de cómo arrancamos, por ahí. Así fue como arrancamos al principio. Fíjense, si ustedes tuvieran que hacer cada vez que hacen un parcial o un ejercicio, ir escribiendo cada valor, cada columna, ir separándolas, ¿no? Se hace muy engorroso, ¿está? Entonces, todos estos movimientos que vamos teniendo acá, ¿sí? Los tienen que hacer e ir escribiendo al final, porque es mucho más fácil de ver, ¿sí? Imagínense, y ya fueron varias diapositivas que les pasé, ¿no? Pasar de esto a esto y a esto, y bueno, si tuvieran que escribir cada una de las columnas, cada uno de los valores que tuvieron de ejemplo, no termina más. Hacen esto y al momento de dibujar lo hacen de esta manera. ¿Se entendió cómo es toda la mano, chicos? Con respecto a este ejercicio sobre todo, y después ya vamos a hacer más, ¿no? Pero Sí, profe. Sí, profe. bueno. ¿Y por qué no lo tomó? Ah, pues está oculto. Bien. Profe, había dicho usted una parte que íbamos a agregar o modificar, no sé si eso lo explicó ya. Como una... No, agregar columnas no, pero les hago un simple ejemplo si quieren. Ok. Vamos con un ejemplito, no tengo drama. Total, tiene un poquito más de tiempo. Ustedes fíjense que acá lo que teníamos, ¿no? O ir un poquito más para arriba. En este caso teníamos los estados, ¿no? O las localidades, decía. Lo que también apela a la segunda forma normal, y que ustedes vayan teniendo en cuenta para acá en adelante, todo tiene un alcance y todo tiene un límite, ¿no? Es que, a ver, si yo estoy teniendo repetido incluso los valores de estado, se los marco así, tucu, ¿no? Amplío un cachito si lo ven. Fíjense que acá, salvo por el nombre, yo podría tener que Germán y Pedro viven en el mismo lugar. En este ejemplito que está tan chiquito, no. Pero fíjense, Caracas, Coro, Maracay, son ciudades, son localidades, son estados, ¿no? Como que acá dijeran Capital Federal, no sé, ponerse también La Matanza, Vicente Córdoba, Mendoza. Pedro, o provincias, ¿no? También. ¿Qué les va a pasar regularmente? Les voy a dar un ejemplo así incluso al aire. Cuando ustedes se registran o hacen alguna compra en algún supermercado, si lo hicieron online, si no, no importa. Ustedes tienen un único domicilio, podrían pedir para más de un lugar. O incluso aplicaciones como, no sé, Rappi, Pedido Ya, etc. Pueden tener más de un domicilio, ¿no? Nadie se los prohíbe. Un día piden para su trabajo, un día piden porque están en la casa de sus padres o en lo de un amigo, o piden también para su casa. Siguen siendo direcciones, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Es muy común que nombres de ciudades o localidades se repitan incluso entre provincias. Léase donde yo era, San Justo, por ejemplo, existe una localidad que se llama igual en provincia de Buenos Aires como en Santa Fe. Y son dos lugares distintos, con su código postal, su provincia, ¿no? Imagínense que tuviéramos este mismo caso, que ahí en lugar de estado diga localidad y en ambos diga San Justo. Porque sí. ¿Cómo sabrían ustedes realmente de dónde es?
está difícil, ¿no? Regularmente cuando ustedes van armando diseños, sobre todo de este tipo, voy a ir un cachito más abajo, ahí tenía la misma conexión. Pero fíjense, algo que es muy usual es que si ustedes tienen, por ejemplo, un domicilio, tendrán el ID del domicilio, Código de área, profe. momento, tendrán la calle, tendrán el número. Puede ser un código de área, pero el código de área, ojo que Código postal sería. tienen diferentes cosas. Claro. Pero vamos a poner localidad, código postal como abreviatura, ¿no? Y voy a sumar esto. Provincia, estado, pónganle lo que ustedes quieran. Vamos a hacer de cuenta que esto está en Argentina directamente y que el problema del domicilio lo vamos a resolver en Argentina. Y tienen por qué se los digo. ¿Qué es lo que pasa? Que se repiten muchos datos. Podrían, claro, a ver, que se repita la calle y el número, puede ser, no pasa nada, pero están estableciendo distintos domicilios, es algo que va a tender a modificarse, ¿no? A ser diferente. El problema es con la localidad, el código postal y la provincia. Ustedes saben que el código postal en realidad refiere a ciertas áreas, ¿no? ¿A qué está atado el código postal? El código postal está atado a la provincia y a la localidad donde viven. Entonces, ¿qué están diciendo? Che, código postal depende de localidad y de provincia. Entonces, acá lo que está pasando es que están teniendo una dependencia. Esto es lo que venimos nosotros a resolver con la normalización. Entonces se llama dependencia funcional. ¿Sí? Que es lo que justamente venimos a romper con la normalización, si bien recuerdan. ¿Qué pasa en estos casos? Bueno, lo que nos pasa regularmente es que yo tendría que hacer que domicilio, ¿sí? De domicilio, hable con una tabla que se llame localidades. Que no tendría que ser domicilios, ¿no? Pequeño detalle. Y tendría que estar en mayúscula. ¿Ven cómo estas cosas ustedes las tienen que ir teniendo en cuenta? No es chiste. Tendría que agregar el color rápido. Y les explico también una cosita. Ven que todo lo ponemos acá en plural, ¿no? O mismo esto que yo les decía de localidades. ¿Por qué se pone en plural? Porque justamente lo que están diciendo, ¿qué es lo que tienen como variedad? Tienen más de un registro de domicilios, tienen más de una localidad en esta entidad. Con el tema de artículos orden, ¿por qué se dice artículos orden y no artículos órdenes? Es válido, no pasa nada, no hay ningún problema en realidad. Pero para que entiendan un nivel conceptual. En artículos órdenes, por ejemplo, lo que ustedes están queriendo aclarar es qué artículo tiene qué orden, qué compra, ¿no? Entonces, por eso es que se trata de mantener siempre el plural y se pone en singular justamente la conexión, regularmente. Para que vean dónde tienen el puntapié de estas cosas, ¿no? Y se van a dar cuenta, sí, con el registro que nos pasó arriba, o lo van después para atrás el video y lo van a ver con detalle, el qué es lo que pasa con eso. ¿Sí? Les continúo con este tema. Y de localidades ustedes podrían tener el ID localidad. Ahora fíjense cómo cambia. Tendrán un nombre. Tendrán el código postal. Tendrán la provincia, ¿no? Pero ¿qué pasa? Por las localidades que tengan, ¿qué va a cambiar? ¿O qué se puede repetir, mejor dicho? Nombre de las calles. No, en localidades. El nombre de la calle no importa que se repita, porque va a variar por cada número.
se podría también tener normalizado las calles. El código postal. La provincia. En la provincia se repite, por cada localidad tiene su propio código postal. Entonces, si cada provincia tiene su código, si cada localidad tiene su propio código postal, va a ir cambiando, van a ser distintos valores. El código postal depende directamente de la ID de la localidad. Tendrá otro valor, obviamente, porque va a ir por el orden en el que yo lo vaya agregando, pero el código postal, así como el nombre, dependen de cada localidad. El que se puede llegar a repetir, que puede ser la provincia. Ustedes tienen, por ejemplo, es como si acá se hablara en Capital de los Barrios, pero supónganse, en Vicente López, no sé, tienen el barrio que se llama Florida, Vicente López, tienen Olivos, tienen varias mini localidades, ¿no? O por ejemplo, Matanza, que era donde era yo, tenés San Justo, Ramos, Loma del Mirador, tenés un montón de localidades. Hay que cambiarlas, hay que tener ese registro. Entonces, yo primero, acá lo que tengo que corregir es que en la tabla de domicilios yo ya no voy a tener esto, sino que acá lo que tendría directamente es el ID localidad. ¿Por qué? Porque el ID localidad me va a decir justamente el resto de los datos. Pero acá voy a decir, che, ojo con provincia. Porque provincia vamos a tener el ID de provincia y el nombre. ¿Podría tener algún dato más? Sí, no se me ocurre ahora. Perdón, no estoy dejando ver. Y ahora, acá, ¿qué pasa? En lugar de tener provincia escrito, acá voy a poner el ID de provincia. Entonces, ¿qué hice con esto? Bueno, tendré las 24 provincias si es necesario. Y acá no tengo que ir escribiendo por cada una. Buenos Aires, Capital Federal. Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires, capital. ¿Por qué pasa esto? Bueno, hay algo que muchas veces nosotros no vemos. Pero imagínense que es un sistema en el cual laburan que tienen 50 personas de distintos lugares trabajando. O incluso acá, no importa de dónde sean. ¿Todos escriben Capital Federal? No, algunos escriben Capital Federal, otros Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, todos queremos decir lo mismo. Buenos Aires lo mismo, algunos le ponen Buenos Aires, BIS, AS, STAFE, podrían tener no la abreviatura, se puede tener un montón de cosas escritas. La provincia es la misma. Nosotros lo que tratamos de hacer es, con el tiempo, justamente estandarizar, ¿no? los valores, para que no tengamos cosas que quieren decir lo mismo, pero en definitiva, yo ya sé a dónde me refiero. Entonces, ¿qué pasó con esto? Fíjense que yo tenía supuestamente domicilios únicamente, pero yo de repente, por saber qué localidad tengo o con qué localidad estoy laburando, puedo saber a qué provincia pertenece. Incluso de las provincias, ya sé qué localidades tengo contenidas. Cuando ustedes llenan un formulario de registro en casi cualquier lugar, ¿qué les piden? Bueno, nacionalidad, dónde nacieron. ¿Y qué les piden primero? ¿La localidad directamente o primero le piden la provincia y después la localidad? Y después los datos del domicilio. Les suelen pedir eso primero. Provincia, localidad y después sí, poneme la calle, poneme todo. ¿Esto por qué se hace así? Bueno, porque justamente es la forma de normalizar, de estandarizar los valores y evitar tener confusión cuando queremos decir lo mismo. ¿Y esto qué nos permite? Bueno, yo así, en mi base de datos, en lugar de tener una tabla que tenga 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas, y que por ahí en esas 6 columnas puedo tener cualquier tipo de información, me podrían haber escrito cualquier barbaridad, yo así, sin embargo, establecí un orden, un criterio, y a todas empiezo a hablar con números. Es mucho más fácil para los sistemas, insisto,
hablar en números, que es fácilmente convertible a binario y que lo puede procesar una CPU, a que manejar 153.000 caracteres y tratar de ver que todo sea lo mismo. El proceso de normalización, como les dije al principio de nuestra charla, lo que venimos a hacer es hacer esto, romper con la redundancia. ¿Qué queremos evitar? Bueno, queremos evitar las dependencias funcionales, queremos solucionarlas. Todo lo que venimos trabajando, como este proceso, lo que queremos hacer es normalizar para evitar tener repeticiones innecesarias. Y si todo lo que vamos repitiendo lo vamos a poder construir en una dependencia funcional, que es decir, vamos a depender de un numerito en otra entidad, es lo que queremos buscar como solución. Básicamente, esa es la respuesta a todo este proceso. ¿Sí? ¿Queda un poquito más claro con este otro ejemplo?